integrarse o pues darle una pequeña repasadita, ¿no? Bueno, antes que nada, pues iniciaré como siempre con la pregunta en base a si tienen alguna duda o algún comentario en base a las actividades o si ya tienen algún conocimiento previo hacia la parte del enfoque transpersonal o en alguna otra función, para ir avanzando poco a poquito. Hasta ahorita tenemos alguna duda, maestros, maestras, ¿vamos bien? De cierta manera, pues voy a estar conectado. Ah, bueno, antes de todo esto, que si en algún momento existe alguna duda, quiero hacerles mención que, pues en este caso vamos a estar terminando pues en este caso las clases hasta el día 20 de diciembre. Entonces, para que en algún momento, si tenemos alguna duda o algún comentario, terminemos mucho antes o vayamos nosotros integrando toda esta función, ¿no? Entonces, para que tengamos en tiempo y forma, vamos a tener 3 semanas. Es una actividad, una tarea con 2 actividades implementadas para que vayamos nosotros conociendo el alcance del enfoque transpersonal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tenemos alguna duda o algún comentario hasta ahorita, maestros? ¿Todo bien? Yo sí tengo una duda, maestro. Dígame, maestra Lupita, qué gusto verla y saludarla, dígame. Revisando ahora sí que el programa, veo que dice que son dos tareas, pero en el foro, perdón, en el área de actividades dice que es tarea única, entonces ahí no entiendo, ¿son dos o una? Ok, ok. Bueno, en la carpetita o en el apartado que les puse, efectivamente es tarea única, que es la única actividad en donde pues contienen 3 actividades. En el programa vienen un poquito más, es porque en algún momento la actividades normalmente se desarrollan con 5 o 6 actividades para que nosotros vayamos entrando a esa función. Entonces nos vamos a enfocar solo en lo que menciona la plataforma, que es tarea única, que son las únicas actividades que vamos a entregar y con eso yo ya los voy a evaluar y ya con eso pues ya los repruebo. ¿Sí? Sí, dice la maestra. Sí, dice la maestra Lupita, lo voy a reprobar. Dígame, maestra Ok, Lupita. no, 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 no. Entonces, el dibujo de la canción y lo de la tabla y eso va todo en un solo archivo. Exactamente, maestra. En un solo link me gusta compartir su información. Ah, ok. Esa era mi duda. Ajá. Gracias, maestro. Sí, maestra, de nada. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito en base a la relación, en base al aspecto transpersonal. Muchas gracias, maestros, la verdad, por conectarse el día de hoy. Es muy grato para mí, la verdad, que estén el día de hoy acá y también que tengan activadas sus cámaras. Es muy padre también. De la misma manera, si tienen dudas, comentarios o alguna intervención, me hacen mención, levanta la manita o si quieren escribir en el chat, lo podemos hacer, para que nosotros vayamos avanzando con esta parte. Bueno. Obvio, vamos a desprender parte del tema de la lectura, de la tecnolectura, pero con eso también vamos a procurar relacionarlo también con la parte de nuestras experiencias, porque creo que en este punto todo lo que hemos trabajado y toda la parte del factor transpersonal también se trabaja mucho en este contexto, ¿no? Ahora, bueno, dentro de este contexto, la verdad, la parte del aspecto transpersonal creo que es un factor bastante importante en un factor de nuestra evolución del ser humano, porque es la constancia que vamos teniendo durante un desarrollo muy, muy, muy pleno y que eso genera una actitud más positiva mediante diferentes acciones, porque es como la parte de poder visualizar mi contexto, ¿no? Ese contexto que yo tengo, cada contexto que yo percibo en base a la sensación que a mí, por ejemplo, me genera satisfacción, ¿no? Entonces, esto es lo bonito de la parte transpersonal. Es como una trascendencia en mi propia persona, ¿no? Y esto va generando mediante un aspecto en relación hacia mi toma de decisiones durante todo este proceso, ¿ya? Entonces, lo bonito de esta parte del enfoque transpersonal, generar un enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? En este caso, quienes tienen encendida su cámara, ustedes son su propio enfoque. Ahí es donde empieza todo el trabajo constante de la forma en cómo vamos a ir percibiendo todo mi contexto real.
Este es mi primer enfoque. ¿Cuál es mi primer enfoque? La persona que tengo enfrente, en este caso quien tiene actividad su camarita o quienes están dentro de clase, ese es el primer enfoque. El primer enfoque en el cual debo percibir esa energía. ¿Cómo me siento el día de hoy? Híjole, ahí se va dependiendo de la acción y la forma en cómo se sienten y motivados y disciplinados, integrados el día de hoy. Tiene mucha relación con una materia que habíamos platicado también anteriormente, ¿no? Entonces, esta relación entre el aspecto también transpersonal, manejamos este factor. Ahora, el primer tema que se desprende dentro de esa tecnolectura es la fenomenología. No sé si en algún momento ya habían escuchado ese tema, ese punto, o en algún momento ustedes ya han practicado esta parte de la fenomenología, ¿no? Esta parte de la fenomenología que realmente busca ciertos puntos muy, muy importantes dentro de esta acción. La fenomenología, bueno, lo toma primeramente como un aspecto filosófico, ¿no? Lo toma como un movimiento, un punto filosófico, porque nos dice que son, y esta es la parte en donde nosotros vamos comprendiendo la atención dentro de lo transpersonal. Nos habla sobre estructuras, pero esas estructuras son de nuestro propio crecimiento, ¿no? Nuestra evolución. Creo que todo esto, esta función de la estructura, es la forma en cómo nuestras vivencias, nuestras estructuras constantes de evolución nos han hecho en base a lo que somos ahora. Y esa parte del aspecto transpersonal es aceptar esas circunstancias. Creo que con ustedes habíamos hablado sobre la parte de la materia de la psicología humanista, sobre el aspecto del enfoque humanista, y aquí se relaciona mucho esta función a nivel de todos los valores que hemos tenido, de todas las enseñanzas que hemos tenido, de todas las tomas de decisiones que hemos hecho. Creo que en algún momento a veces hemos hecho toma de decisiones y no hemos sentido la decisión correcta, ¿no? O sea, decir, bueno, tomé esta decisión, pero no salió los resultados que yo esperaba. Pero realmente dicen, no sé qué tan cierto sea y ustedes pueden decir, ¿no? Pero dicen que las cosas no salen a veces como nosotros quisiéramos, sino que salen como deben ser para que nosotros aprendamos de ello. Y aquí es donde entra la parte del primer tema que es enfocado a la fenomenología, una estructura que representa una acción consciente, basado a ciencias naturales, porque son un punto de aspectos disciplinarios. Entonces, la fenomenología toma como primer punto en donde se va arrollando sobre una fundamentación del saber. ¿Qué es lo que quiero saber? Mi evolución constante, mi propio sentido, mi propio contexto teórico y desarrollar esa función. Entonces, es donde vamos integrando este contexto. Sí, maestro José Manuel, ¿escuchamos? Buenos días, profe. Se me figura mucho como estoicismo, Ajá, ya ajá, como sí, por maestro. ahí la línea. Es pregunta. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, maestro. ¿Por qué lo llevamos como el estoicismo? Porque dicen que siempre del lado de lo bueno siempre hay algo, de lo malo siempre hay algo bueno, ¿no? Y aquí es donde nos Claro. dicen que a veces el ser humano debemos generar algo estoico. No recuerdo el filósofo, no sé si es Sócrates el que menciona esta frase o que menciona esta filosofía como un aspecto de realidad en donde aceptar ciertas circunstancias es poder ver la forma en cómo percibimos las cosas. Y es muy bueno lo que usted dice, maestro José Manuel. El estoicismo, ser estoicos. A veces nos dicen que es bueno ser estoico, porque tenemos que ver No hay todas las cosas. apegos. Eso, excelente, exacto. Y generamos ese alcance más productivo, ¿sí? Normalmente, por eso creo que en algún momento les decía yo en la otra clase que a veces yo no venía a enseñar, venía yo a aprender porque esta parte de ustedes que nos explican, que nos detallan, que nos preguntan, que lo toman en un aspecto personal y lo mencionan, genera este avance de evolución en donde vemos que cada uno de nosotros que nos encontramos acá el día de hoy,
tiene una vida diferente, tiene una supervivencia diferente, pero la verdad, o sea, es sorprendente todo este contexto porque hay maestros, maestras, que lo han trabajado tanto que con solo el poder verlos acá, generan esa energía, y es donde entra su estructura fenomenológica, porque es la forma en cómo efectivamente in- intervienen con diferentes funciones, y lo que decía usted, ¿no? Sobre la parte estoica. Y ese es excelente porque eso es lo que nosotros debemos trabajar en el factor, perdón, transpersonal, porque entra basado a un aspecto de un psicoanálisis, basado en un conocimiento, pero que se moldea un carácter. Y ese carácter son las diferentes formas en donde generamos esta explicación de un método, de diferentes conceptos, en donde vamos generando una intervención y un análisis de cuestionar a veces ciertos fundamentos o ciertas estructuras o ciertas decisiones que nosotros hemos tomado, pero que realmente nos genera una lógica general. Dice que el aspecto transpersonal maneja una lógica, ¿sí? Y esta lógica dice que lo lleva a un contexto transpersonal basado en una relación. ¿Por qué utiliza la lógica? Porque dice que interviene con un aspecto de conciencia y ser más consciente con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, ¿no? Y como les mencionaba, platicar tiene mucha relación con la parte de la psicología humanista porque es sentir, percibir y hacer todo ese factor en base a qué sienten el día de hoy, qué tienen el día de hoy, qué les motiva el día de hoy. Y eso genera una trascendencia en base a su toma de decisiones. Ahora, como pregunta general, ¿qué tanto nosotros aceptamos lo que hemos pasado en base a lo que hemos decidido? ¿Qué tanto aceptamos esa parte? También entra la trascendencia basada en aceptar. ¿Qué tanto acepto los que están alrededor mío? ¿Ya? O sea, mi entorno. ¿Qué tanto yo acepto? La palabra aceptación entra en un aspecto de aspecto transpersonal, como trascendencia, ¿no? Y es donde empezamos a aceptar todo el contexto general de nosotros mismos. Ya, todo el trabajo siempre va a ser con nosotros mismos, porque creo que el poder manejar nuestra propia vida, el poder manejar nuestros propios instintos, nuestras emociones, nuestros hábitos como buenos y malos, es donde ya empezamos a poder vincularlo hacia una acción más propia, ¿no? Entonces, la parte fenomenológica es una estructura que cada uno posee, que cada uno tiene, y esa estructura se vuelve bastante primordial. ¿Cuál es su estructura? En este caso, no lo vamos a llevar a algo objetivo, sino a algo subjetivo, basado a pensamientos, sentimientos, emociones. Eso es lo que implementa nuestro factor transpersonal, y eso es lo bonito de esta acción, lo bonito de toda esta apertura dentro de un aspecto fenomenológico, porque todos tenemos emociones ahorita, ¿no? Pero ¿qué es lo bonito de la fenomenología? Que cada uno de nosotros tiene una emoción diferente ahorita. Pueden estar felices, contentos, estresados. Bueno, el estrés no es una emoción, es un sentimiento, pero manejamos todo este contexto en función, ¿no? Ahora, como esta pregunta general es identificar la fenomenología como un método de implementarlo, en donde, por ejemplo, Husserl es un autor que encuentra la fenomenología como un camino para elevar este aspecto filosófico aún de una manera más estricta, pero tiene que estar fundamentada y definida, ¿no? Construir saberes más concretos, construir aspectos primordiales dentro de diferentes áreas que generamos con un trabajo espiritual. Y eso es lo que menciona el autor Husserl mediante una fenomenología utilizando como un método o como una doctrina. Y eso es lo que nos representa como una acción, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, porque creo que nuestras experiencias, las decisiones y todo lo que hacemos nos ha hecho que vayamos trascendiendo, y esa trascendencia se vuelva más íntegro, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo podemos trabajar el espíritu? Porque eso es lo que trabaja la trascendencia.
Creo que en algún momento todos tenemos un espíritu, ¿no? Nuestro espíritu. Y dentro de esa acción, ¿cómo creen que trabajamos nuestro espíritu? ¿Ustedes trabajan su espíritu, maestros? ¿Cómo lo trabajan? Y tienen espíritu, ¿verdad? Sí, excelente. Maestro José Manuel, ¿le escuchamos? Correcto. Bueno, para mí la mayor forma de trabajar mi espíritu es a través de mis libros. Ah, es lo que más disfruto hacer y siento que nutre, por decirlo en un punto de vista, mi espíritu para, tanto para tratar de mejorar, o sea, ver mis áreas de oportunidad que a veces no logro ver porque me ciega mi ego. Y me es complicado porque parece muy fácil decir, ay, me equivoqué, pero decirlo de corazón y quererlo cambiar, ahí está el detalle. Porque cínicamente podemos decir, ay, sí, la regué, y lo que tú digas, ¿no? Pero realmente ver algo en nosotros que pueda ser un área de oportunidad y cambiarla, sobre todo cuando ya se vuelve un hábito que vamos haciendo con el tiempo, bueno, para mí es complicado. Entonces, mis libros me ayudan mucho a nutrir esa parte y tratar de desenmarañarme a mí mismo para poder mejorar. Excelente, excelente. Es cierto, maestro. Y aquí es donde entra la parte de la estructura fenomenológica. El reconocer ciertos aspectos de nuestra persona en donde creemos o sabemos que es un aspecto que nos puede causar daño, pero a veces aún lo seguimos haciendo, ¿no? Y esto es lo que decía usted al respecto al orgullo, es muy cierto. Y me identifico con usted, no digo, lo entiendo porque eso no es cierto, porque cada uno presenta diferentes anomalías, ¿no? Pero dentro de este factor, también algo que he tratado de trabajar es eso. El orgullo es uno de los puntos que a mí también me genera mucho desequilibrio. O sea, a veces digo, no, es que, ¿por qué? No, o sea, yo lo puedo, yo lo hago, no necesito esto, no hago esto, lo hago el otro. En mi caso, ¿no? Yo siempre, o si me hacen algo ya representando otra acción, también digo, "Ah, no, pasa nada, me hiciste algo, ya, punto, no me interesa, ¿no?" Pero aquí es donde entra efectivamente esta acción de cómo trabajar y es donde les decía qué tanto aceptamos a las demás personas también, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me ha costado mucho aceptar a veces ciertas personas que en algún momento han generado malas decisiones que a veces me ha perjudicado a mí, pero es porque en algún momento le he dado esa fuerza. Y al darle esa fuerza, le genero tanta intención a esta persona que digo, híjole, no, pues me hiciste esto, adiós. Ya no me vuelves a hablar, no me vuelves a ver, ya no te vuelvo a tomar la palabra. ¿Necesitas algo? Ya no estoy. En mi caso, ¿no? Es algo que me ha costado mucho trabajar porque sé que todos cometemos errores. Sé que todos en algún momento yo cometo errores, sé que debo implementarlo, sé que debo trabajarlo y lo estamos trabajando. Me ha costado, no les voy a negar, maestros, mucho. El bendito orgullo para mí ha sido, dentro de mi aspecto fenomenológico, una estructura muy complicada porque de verdad a veces me ha llegado a decir que hasta eso, si en algún momento, este, si en algún momento me fallas, ya te olvidas de mí, punto. ¿Necesitas algo? Lo siento. Y es donde en algún punto es complicado para mí. Entonces, creo que cada uno de nosotros dentro de este factor fenomenológico tenemos una instancia diferente dentro de esta parte vivencial, dentro de este contexto, ¿no? Porque hay personas que realmente, y lo he visto, no sé si los demás han visto esta parte, pero hay personas que les hacen algo y dicen, no, no pasa nada. No, 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 yo soy así y yo voy a seguir dando lo que soy y no me interesa. Digo, wow, yo no puedo. Yo he hecho cosas malas también y, y, y digo, ¿cómo puedes perdonarme? O sea, yo te hice esto, ¿no? Es algo malo, algo incómodo. Y dicen, no, yo no pasa nada, yo hago eso, ¿no? Y digo, wow, o sea, por eso digo, de la vida se aprende tantas cosas, ¿no? Maestra Sarita, la escuchamos. Hola, buenos días, maestro y compañeros. Sí, me logro escuchar. Y maestra, la escuchamos.
fuerte y claro. Es que en otras ocasiones tuve detalles con el audio y ahorita me tuve que conectar con la computadora. Un gusto saludarlos nuevamente y usted también, maestro. Es correcto, siempre lo he dicho desde el día uno, hasta podría decirse desde el día dos de la maestría hacia acá. El tiempo, los momentos, la vida y aquí hay personas más grandes que nosotras o nosotros nos ha enseñado, maestro. Y es uno de los puntos que todos, no hay persona yo digo, que no lidiemos con esa parte del orgullo y nos enseña también a dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque ahí entra, y lo dije, no sé si en una de sus clases o en una de tantas, que aprendes a quererte a ti mismo y aunque cuesta, no es nada fácil el camino. Aprendemos a querernos, a valorarnos más y cuando decimos que la persona que nos quieran, pues ahí van a estar para nosotros. Y también el aprender. Yo dije, eh, o templanza, es una de las cosas que yo vengo trabajando, saber el momento en que podemos hablar o hablarlo, pero sin afectar a los demás. ¿Por qué, maestro? Porque si no lo trabajamos en nosotros mismos, y esto lo he estado aprendiendo a través de lo que me ha pasado y de la maestría, lo he dicho, la maestría me ha ayudado a lo que he leído a trabajarlo en mí, aunque sí, no es nada fácil. De pronto sientes que caes y derrumbas, pero tengo en mi caso unos motivos por el cual levantarme, mi trabajo, levantarme, mis alumnos, demostrar también transmitir lo que yo elegí, la profesión que al final de todo, hoy lo digo, hoy me da satisfacción en ciertas ocasiones, por ejemplo, decir, ya cobramos, qué voy a hacer, cómo voy a estar a pesar del estrés, como decimos aquí, estrés que tenemos de trabajo, cansancio, que es de pronto una enfermedad, que la gripa, etcétera, nos da bajones, pero no hay motivo. Uno se tiene que echar las ganas, las porras, a pesar de las dificultades que cada persona vivimos. Y la misma situación, la misma vida me va enseñando a levantarme, a darme esos empujoncitos que de repente siento que caigo, pero digo, no, 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 tú te vas a levantar. Un decir, los viernes, exactamente los viernes que ya siente que la mente dice, o ya, ya estás cansada, ya es viernes, sientes que no te quieres ni levantar de la cama. O, por ejemplo, ya se acercan vacaciones, ya sentimos que ya como que el cuerpo se aploma, pero lo estamos trabajando en la mente. Entonces, maestro, pues aquí dando mi opinión y aquí nuevamente diciendo gracias por impartirnos esta clase y aquí seguimos aprendiendo de usted y de todos los maestros y hasta de nuestros propios compañeros en la experiencia de la vida. Maestra, muchísimas gracias. Claro que sí. Todas estas funciones, por ejemplo, que ustedes abarcamos, y lo que mencionan efectivamente, nos genera un aprendizaje proactivo en donde vamos a generar una relación entre el aspecto fenomenológico de estructura de pensamientos. Existe algo que se le llama el insight y este insight efectivamente nos ayuda dentro de una estructura fenomenológica a darnos cuenta y al darnos cuenta es pasar a las acciones de qué tanto nosotros representamos mediante puntos de partida en base a nuestras propias experiencias. Esas experiencias nos generan un alcance, nos genera un vínculo y esto lo podemos identificar en dos puntos. La fenomenología utiliza la parte de la reducción. Existen dos reducciones. Estas dos reducciones, uno se le llama la reducción existencial y la reducción eidética. Esta reducción existencial es efectivamente reducir todo ese parámetro en acción en base a todo lo que he vivido y llevarlo a un contexto más específico y estructurado, en decir qué es lo que me puede servir y qué es lo que no me puede servir. Lo que usted efectivamente mencionaba, maestra, llegamos hacia una reducción existencial, nos damos cuenta de lo que en realidad vale la pena y que en base a eso tomamos lo bueno, aprendemos de ello
y lo generamos como una vivencia constante. Y eso lo podemos sugerir como algo bastante activo dentro de nuestra acción como maestros. Y esta parte de reducción existencial nos genera este contexto. Ahora, la otra reducción es la reducción eidética. La reducción eidética lo llevamos a un descubrimiento, pero eso es lo bonito, un descubrimiento mediante nuestra esencia. Este descubrimiento mediante nuestra esencia nos genera un aprendizaje universal, lo que también mencionaba usted, lo que mencionaba el maestro José Manuel, en el cual vamos integrando todo lo que hay a nuestro alrededor. O sea, hablamos sobre una reducción existencial. Reducción existencial, que tomemos lo que nos más nos funcione o lo que nos pueda servir más y aprendemos de ello, ¿ok? Y vamos desechando lo que ya nos sirve. Esto es llevando un aspecto fenomenológico, reducción existencial. Después llegamos a una reducción analítica, que esto se refiere a que llevamos a un aspecto de descubrimiento esencial o mediante una esencia, pero universal. O sea, se refiere a qué tanto disfrutamos todo lo que existe a nuestro alrededor y que basado eso nos ayuda a integrar a nuestra persona. Reduzco tanto las cosas que no me sirven, que lo puedo desechar, que ahora veo con mayor amplitud. Y esto es lo que decía también el maestro José Manuel al inicio, la parte de los ser estoico. Ampliamos tanto nuestra visión utilizando la filosofía como una percepción tan amplia que tal vez las cosas más sencillas se vuelven más significativas, ¿no? Maestra María del Carmen, ¿la escuchamos? Maestra María del Carmen, la escuchamos. Buenos días, maestro, nuevamente. Este, creo que esta parte de la fenomenología es un campo de estudio que se enfoca en la comprensión y en la experiencia que nosotros hemos vivido en todo. O sea, no es nada más de que hemos vivido desde que Eh, estamos, diría que él, en el vientre de nuestra madre, pensamos y reaccionamos. Entonces, todo eso que vive, entonces creo que es una experiencia que nosotros tenemos, como dicen bien, intuición femenina. Entonces, creo que esa parte nos enfocamos más en lo que son la filosofía, la historia, la sociología, la antropología, la psicología. O sea, es un campo muy extenso, ¿no? Entonces, nos habla sobre experiencias que hemos tenido y sobre todo desafiamos los estereotipos. O sea, es muy extenso, maestro. Considero que es un tema muy, muy, muy extenso, pero que durante nuestra experiencia es cuando nosotros decimos, cometí este error, no lo vuelvo a cometer, puedo mejorar, puedo ser mejor, tengo esa fuerza para seguir adelante y no volver a caer en lo mismo. Es mejorar las cosas, mejorar lo que ahora sí que no enfocarnos o quedarnos en un bote, diría que el de ahí, o ahogarme en un vaso de agua, como lo decimos mucho por ahí. O sea, es mejorar, es ser mejor persona. Entonces, creo que eso del perdón también, a veces decimos, ay, no, me hizo algo horrible, como usted lo decía hace rato, pero sin embargo, habemos muchas personas, porque, bueno, yo me considero así, quizás como dicen la mayoría de las veces, un corazón de pollo, que perdonamos y perdonamos, ya cuando realmente llegamos hasta el punto de decir, ah, ya no, de aquí, cruz y raya, como decimos muchos por ahí, ya no, no me la vuelves a hacer. Entonces, ya pasamos a otro contexto en el cual considero que esta parte es muy, muy importante en nuestras vidas, porque de ahí, como dicen mucho, hay que saber perdonar, o son de personas muy grandes, saber perdonar. Gracias, maestro. No, a usted, maestra María, gracias por su aportación. Y efectivamente, y fíjense que ese es lo que acaba de mencionar la maestra María, es con el siguiente tema que va relacionado con esta parte de transpersonal, que se llama el sujeto trascendental. Esta aplicación de empezar a generar aceptos observables, empíricos,
puntuales que nos empieza a generar esta enseñanza. Cuando aprendemos, realmente creo que vamos aprendiendo todos los días. Y cuando vamos aprendiendo todos los días, nos genera una satisfacción. ¿Cuándo le ponemos mayor atención a ese aprendizaje? Cuando hay un interés. Y ese interés, cuando lo volvemos introyectivo o intrínseco, se vuelve más significativo efectivamente. Y eso es a lo que hace a un sujeto trascendental. Entonces, hablando de estos temas, como les mencionaba, estamos hablando de mediante experiencias que ustedes tienen y lo estamos vinculando con los temas de la lectura, que hemos hablado de la fenomenología, las dos reducciones y el sujeto trascendental. Y efectivamente lo que decía la maestra María también, es tanto este trabajo basado en nuestra persona que cuando identificamos es eso. Pero ¿qué necesita el ser humano? Aprender, cometer errores, ¿no? Y con eso ayuda a que nosotros efectivamente generemos esa trascendencia. Esta trascendencia se vuelva tan impactante que hay momentos que nos gustaría comentarle a alguien más para que no lo pase. Pero aquí es donde viene lo bonito de la fenomenología. Él tiene que generar o ella su estructura. Él tiene que aprender solo, ¿no? Yo le puedo sugerir, decir, bueno, fíjate que yo me paso esto. Pues fíjate que yo paso en esa calle y caí en ese bache, ¿no? Pero bueno, ahí va la persona también y quiere probar el bache, si igual si se queda en el bache o se cae. Obvio, ese mismo bache va a ser diferente para todos. Unos van a saber cómo esquivarlo y otros van a caer y van a tropezar y se van a caer, otros van a solo tropezar. Y aquí esa es la parte del factor de la fenomenología relacionada a lo que decía la maestra María del Carmen, y vamos ideando una estructura diferente, una estructura en donde la aplicación fenomenológica mediante un análisis intencional de la conciencia genera una afirmación del sujeto trascendental, que esto en resumen significa utilizar la conciencia. ¿Ok? Entonces, este análisis de carácter intencional, o sea, imagínense, análisis de carácter intencional, y eso es lo que les voy a dejar como una actividad extra ahorita, y ya ustedes si quieren lo platicamos en la siguiente clase, que hagan un autoanálisis. El maestro José Manuel hablaba sobre sus áreas de oportunidades, y esto es un factor también muy importante, porque hay cosas que nosotros no conocemos y que de cierta manera es parte de poder generar un autoanálisis de observación. Ya, como les mencionaba, a veces hay personas que dicen, es que esta persona no sabe tomar decisiones, pero realmente me estoy reflejando en base a lo que yo no puedo hacer. Y ahí es donde entra la trascendencia mediante el sujeto trascendental. Primero, genero un análisis de mi persona, de mis decisiones, de mis emociones, de todo lo que yo pueda tener. Y con eso, ir manejando un aspecto más vivencial, más hacia una reducción existencial. Soltar cosas que tal vez ya no me funcionen, integrar cosas que me ayuden a trascender. Pero fíjense, ¿saben qué? Bueno, no sé qué tanto ustedes puedan decir esto, maestro. Este, dicen que la trascendencia viene hacia una evolución constante del ser humano y que esta evolución, al volverse un aspecto empírico constante, nos ayuda a generar una satisfacción propia. Entonces, dice supuestamente, hay unas frases o unos dichos que dicen que si te juntas con ciertas personas, tú te conviertes en ello, que te conviertes en la manada que ellos son. No sé qué tanto sea cierto esto, pero